A mí no me van a mentir. Te mencionan un todoterreno y las respuestas tienen algo de parecido. Range Rover, el Jeep Wrangler, un Hammer o cualquier genérico de esa onda. Pero, ¿por qué siempre tienen que responder con vehículos tan grandes y ridículos? Porque la verdad es que tenemos a nuestra disposición algo que mide 2 metros menos que cualquiera de esos y que honestamente funciona mejor de todo terreno que cualquiera de estas ridículas y grotescas máquinas tragadoras de gasolina. Esto, señoras y señores, es un auténtico Fiat Panda 4x4 Trekking de 1993. Sí, o sea, es posible que nunca jamás hayas visto uno de estos si eres latinoamericano. Y la verdad es que tampoco hemos visto muchos. De hecho, este es el primero que creemos ver andando. Y esto se debe porque el Fiat Panda no se vendió en Latinoamérica, ni siquiera en Chile. O sea, se vendió, sí, pero no tuvo la misma masificación que el 1. Pero ya, este Fiat Panda que tenemos acá enfrente es un 1.1 o 1100 en italiano, versión Trekking IE Cat. Es tan simple como soberbio y divertido, y en este especial review les mostraremos el cómo es posible que Second Viewer tenga en su poder un Fiat Panda tan especial. Y es que en realidad, ¿qué es lo que hace especial a este Panda? Es un típico Fiat Panda de los 90s, pero es que este auto tiene un valor agregado. Este Panda en particular llegó por importación directa para los años 90 y llegó para prestar servicios a la European Southern Observatory, o ESO por sus siglas. La ESO está establecida en Chile desde 1963 con sus programas SciOps o Science Operations, que se dedican a la investigación en el espacio exterior, por lo que este vehículo en particular llegó como un auto diplomático. Sí, o sea, es un Fiat Panda como auto diplomático. Perfectamente la ESO se pudo haber traído una Range Rover o un Mercedes clase S, pero no. La ESO fue bien sensata e importó este gracioso y simpático modelo para su uso en Chile. Ya en el año 2000, el auto fue dado de baja por la ESO y rematado. Años más tarde, Diego, el actual dueño, lo adquiere y hoy por hoy nos presta su hermoso Fiat Panda para una intensa y extensiva review. Así que, ahora que saben el origen de este vehículo y de por qué tenemos un Fiat Panda en Chile, supongo que podemos continuar con la review. El Fiat Panda, a pesar de su simpleza, tiene muchas bondades y rarezas que ofrecernos, pero antes, un poquito de historia como de costumbre. Es 1980, en Italia, y se debe fabricar un nuevo vehículo barato y funcional que sea capaz de cubrir el vacío del 126. Por ende, se le encomienda a Giorgetto Giugiaro diseñarlo. Miren, la verdad es que ya echábamos de menos a Giugiaro, o sea, es un buen amigo de este canal porque prácticamente todos los autos interesantes que tenemos los diseñó él. Pero ya, en fin, el Panda resulta ser un vehículo de segmento A, y debía cumplir con 3 bases: ser funcional, ser económico y ser robusto. Debía tener prestaciones elevadas, entre comillas, para así no quedar pequeño para su uso en ciudad, y ofrecer un mejor desempeño para las zonas accidentadas. Al ser un vehículo pequeño, pero con todo desmontable y apilable, se podía convertir en furgoneta o en una cama en cuestión de segundos. La cosa es que el éxito del Panda fue tal que también fue fabricado en España, bajo el nombre de Seat Marbella. Son muy parecidos entre sí, pero ya, en fin. Vamos con la versión que tenemos acá presente. Este Fiat Panda es un facelift muy bien elaborado, desarrollado en 1990, y es la versión 4x4, o todoterreno, y es llamada Trekking IE Cat. El Fiat Panda 4x4 es lanzado por primera vez en 1983, y es una versión todoterreno aún más versátil que la versión base. Este modelo tiene el mérito de ser el primer todoterreno compacto en existir en la historia automotriz, primeramente con un motor de 1000 centímetros cúbicos montado transversalmente y sistema de tracción desconectable manualmente. La caja del Panda 4x4 era totalmente distinta a la caja del Panda base, debido a que tenía una primera marcha increíblemente reducida, con demasiada fuerza y muy poca velocidad, y también tenía una quinta que se sentía como la cuarta velocidad en el Panda normal. La mayoría del tren motriz fue proporcionada por la compañía austriaca Steyr Porsche, los cuales son famosos por desarrollar camiones todoterreno y tractores de gran rendimiento. Los Fiat Panda, como cualquier otro Fiat, tenían terminaciones L, CL y S, que eran el nivel de equipamiento. Si bien el diseño se ve algo anticuado, este modelo como lo conocemos se fabricó desde 1980 hasta el año 2002, donde fue lanzada una nueva versión. Sin embargo, la versión que la gente recuerda con cariño y admira con devoción es la primera generación, que es la que tenemos aquí,
Y de esta versión incluso hicieron una versión eléctrica llamada Panda Electra. ¿Y saben algo? Nosotros también admiramos este vehículo. Y es por eso que iremos con los datos técnicos. Vamos a empezar con el motor como de costumbre. El famoso 1100 de Fiat con la inyección electrónica. Ay, este motor, famoso en la Fiorino, en el Uno, y ahora lo tenemos acá. Bueno, no es un motor muy interesante. Tiene 4 cilindros, tiene 8 válvulas, 2 por cilindro, bla bla bla, corriente. Pero les doy 5 segundos para adivinar cuántos caballos de fuerza hace. 1, 2, 3, 4, 5. No, 54 caballos de fuerza. ¿Y saben cuánto torque? 86 Nm de torque. Ya, en papel no es gran cosa, y se agrava la situación cuando te dicen su rendimiento. De 0 a 100 km por hora en 1, 2, 3, 4, 5... No, 19,5 segundos. ¿Y velocidad máxima en Chile? La verdad es que si tuviésemos el límite de velocidad de Francia, en Chile ni siquiera hay que reducir la velocidad en el Panda, debido a que el límite de velocidad de este auto son 130 km por hora. Ya, no es un auto rápido. Pero, ¿cómo es la caja? Bueno, es una caja manual de 5 velocidades. Y la de este Panda en particular tenía un poquito malos los sincronizadores. Así que las marchas se tienen que meter con mucho amor y suavidad, como si acariciaras un gatito. Sí, tiene 5 velocidades, pero no necesitas de la primera. La primera tiene tanta pero tanta fuerza, pero a su vez es tan reducida que ni siquiera llegas a 20 km por hora y ya estás llegando al corte de inyección. Así que para su uso en ciudad, la verdad es que recomendamos sacarlo en segunda y cambiar a tercera a los 30 km por hora, ya que no tiene tacómetro, así que tienes que escuchar el motor o ver el velocímetro. Sin embargo, sí es un auto ligero. Y por Dios que es ligero. ¿Crees que tu Suzuki Alto es ligero? Patrañas. Este auto es de 100% metal y tiene tracción 4x4 desconectable y pesa solo 800 kilos. Y con sus dimensiones de segmento A, 3,4 metros de largo por 1,5 de ancho y 1,45 de alto, es un auto impresionantemente económico y aerodinámico. Incluso teniendo una forma de caja de cereal, el Panda es capaz de rendir 16 km por litro en carretera y 10 en ciudad. Ni siquiera un City Car te da tantas bondades. Pero bueno, en temas de diseño, es un auto de los 80 con un rediseño noventero. Ital Design o Giugiaro, como los quieras llamar, tuvieron que diseñar un auto práctico y barato, pero con la infaltable elegancia y diseño italiano que los caracteriza. El resultado, un elegante y simpático todoterreno, capaz de llevar a 5 personas cómodamente en el interior. Nos subimos 3 del equipo de Second Viewer junto a Diego. Promediamos 1,80 metros prácticamente. Y la verdad es que íbamos cómodos, bien sentados. El auto no sufría por el peso y era muy divertido de conducir. Sus líneas cuadradas y su manilla poco generosa con los zurdos, más el elegante habitáculo que según Giugiaro se inspiró en un helicóptero de combate, así como su instrumentación veglia italiana, los tapices a juego y las tomas de aire y embellecedores de plástico le van a dar a este todoterreno un auténtico aspecto rudo, valiente y simpático. A su vez, le dan un aspecto elegante, listo para ir a buscar a tu novia a su casa e ir a hacer un picnic en las montañas. ¿Es un auto cómodo? Por Dios que sí es cómodo, aunque solo tiene asientos regulables en distancia y una banca para los ocupantes traseros, y sería: no tiene dirección asistida, tampoco tiene aire acondicionado, y la radio que tiene está montada en una tienda especializada, así que de que es barato, es baratísimo. Es un auto de otra época, de cuando no tenías que ir al gimnasio para tener un cuerpo de fisicoculturista, solo tenías que ir a conducir un viernes por la ciudad de hora punta. Unos cuantos paseos te hacían sacar músculos de tan dura que era la dirección. Y ya, en temas de seguridad, la verdad es que ni siquiera tendríamos que estar tocando el tema. O sea, tiene cinturones de seguridad para los ocupantes delanteros y traseros, pero eso sería todo. No tiene carrocería deformable, la llanta de repuesto va junto al motor, no tiene frenos ABS, no tienes inmovilizador, no tienes alarma, no tiene bolsa de aire y ni siquiera tiene esas barras interesantes en las puertas. De hecho, la puerta es una pieza sólida de lata, con un pedazo de tela pegado. No tienes nada que te asegure sobrevivir si chocas a más de 60, así que tienes un enorme tablero de plástico recto y un espejo. Nosotros te sugerimos colgar un rosario y poner una fotografía de tu profeta favorito, porque con los locos que hay hoy en día por las calles, la verdad es que uno nunca sabe. Pero ya, mira, son otros tiempos.
El Fiat Panda se le recuerda con cariño, se le recuerda con amor, precisamente porque era un automóvil barato, fácil de mantener. Sí, este es un Fiat Panda con historia. Está un tanto maltratado, pero Diego lo ama. ¿Y saben algo? Nosotros lo amamos desde el primer momento que abrimos la puerta para subirnos. Es muy especial. ¿Y saben por qué es especial? Porque en una época en que todo estaba prohibido, este vehículo le dio la libertad a la gente. La gente recuerda al Panda como recuerda al Lada Niva, el auto del forajido, el del empresario de turno que quiere llegar a su casa a descansar, de aquella persona que quiere moverse, pero que a la vez quiere disfrutar del placer que otorga manejar. El hecho de que este Panda haya llegado a Chile por el observatorio ESO y que Diego haya decidido dejarle su look original de la empresa, le da un valor histórico al auto, motivo por el cual participó de la edición de Clásicos de la Alameda, que es un desfile de autos clásicos realizado en Santiago de Chile. Pero ya, tenemos que concluir este video. Y nuestra conclusión es que el Panda es un auto que nos conmueve, nos llena el alma, no tiene nada que envidiarle a un todoterreno actual, porque de hecho está catalogado como uno de los mejores todoterrenos del mundo. Su simple motor, con su increíblemente fiable sistema de tracción, otorgan a este pequeño problemático de una nobleza increíble. Este Panda tenía fugas de aceite, tenía los amortiguadores malos, problemas con los sincronizadores y aún así, Diego fue capaz de llevarlo a Argentina a hacer off-road y volver sano y salvo. Así que nos da igual, exactamente igual, que hayan opciones más bonitas, más fiables o más elegantes. Porque en una época de transición e incertidumbre, donde todo estaba prohibido, el Fiat Panda nos hizo sentir lo que le hizo sentir a su público en 1980 y principios de los 90. El Fiat Panda nos hizo sentir la libertad.